Señor Santo, gracias una vez más porque nos permite llegar a tu casa de oración en este precioso sábado. Gracias porque nos permites adorarte y gracias porque ese sacrificio que hiciste por nosotros a tiempo atrás todavía no ha sido en vano. Sigue siendo efectivo en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los presentes y permite, Padre Santo, que con tu Santo Espíritu seamos bendecidos en esta mañana. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Actually, bring them down. Cristo, mi Salvador, eres mi amigo fiel. Me hiciste a tu imagen, sabes todo de mí. Con asombro recibo la gracia que tú me ofreces con amor. Mi Cristo, mi Salvador, eres mi amigo fiel. Mi Cristo, mi abrigo, refugio en tempestad, en tus alas descanso, eres mi amigo fiel. ¿Y de quién temeré si conmigo estás? Me proteges con amor. Mi Cristo, mi Salvador, eres mi amigo fiel. Sostienes, me guías, contigo andaré. Mucho más te diré en el día cuando tu rostro pueda ver. Mi Cristo, mi Salvador, eres mi amigo fiel. Mi Cristo, eres mi amigo fiel. Gloria a Dios. Cristo es nuestro mejor amigo, nuestro fiel amigo, y siempre va a estar con nosotros. Hermanos, en esta mañana quiero tomar solamente 2 minutitos nada más, antes de que el pastor Ciro Maldonado nos dirija en la parte de los diezmos y las ofrendas, para mencionarles 2 cositas nada más. En primer lugar, quiero agradecerle a todos los que estuvieron presentes en la Junta de Negocios que tuvimos el sábado pasado. Tuvimos una linda reunión, hubo diversos tipos de preguntas,
Finalmente, la iglesia sigue marchando hacia adelante, seguimos unidos. Gracias por haber aprobado el nuevo presupuesto de iglesia, que no es muy diferente al que veníamos trayendo, pero hubo algunos pequeños cambios que fueron presentados. Muchas gracias a cada uno de ustedes por todo el apoyo que nos han brindado. En segundo lugar, les quiero mencionar que el Señor sigue bendiciendo, hermanos. No sé si ustedes lo han sentido, no sé si en algún momento lo han percibido, pero Dios sigue bendiciendo a su pueblo. ¿Se acuerdan que el sábado pasado les mencioné que teníamos una trayectoria un tanto ascendente en la manera en que se está recuperando la iglesia financieramente? Gloria a Dios, el sábado pasado volvimos a ver mejoría. Y ya en lo que llevamos de los primeros 2 sábados de este mes de abril, para honra y gloria de Dios, se han recogido, hermanos, ya llevamos $23,000 aproximadamente. Así que, gloria a Dios, y gracias a cada uno de ustedes, porque ustedes están orando en sus hogares, están dejando que Dios obre a través de sus vidas, están apoyando a la iglesia. Muchas gracias. No se olviden, en el momento de dar sus diezmos y sus ofrendas, tomen el sobrecito. Miren la franja que usted encuentra allí, bien sea rosadita, bien sea rojita, bien sea azulita, no sé qué color vayan a tener, pero toda ofrenda que usted desee que quede aquí en la iglesia, por favor, colóquela allí. El Señor nos va a ayudar a cada uno de nosotros, nos va a bendecir y en realidad ya lo está haciendo. Muchas gracias. En Marcos capítulo 8 hay una historia fenomenal hablando de que Jesús toma 7 panes en sus manos y un poco de peces, toma en sus manos, da gracias y los reparte a una inmensa multitud. El traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas se puede simbolizar también en esta parábola, porque hay muchas personas que tienen hambre y sed de justicia, que es Cristo Jesús. Y con diezmos y ofrendas que traemos a nuestra iglesia, nuestros diezmos se irán a predicar el Evangelio a quien no conoce que Cristo Jesús viene pronto en las nubes de los cielos. Nuestras ofrendas sostendrán este edificio para seguir proclamando el pronto regreso de Cristo Jesús. Con esas palabras en mente, invito a los diáconos a ponerse en pie para recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Mientras nuestras hermanas cantan, por favor mediten estas palabras, que usted contribuye con el adelanto de la obra de Cristo Jesús. Del sol, tampoco el color de una flor pueden llamarse primavera. No solamente un escritor, tampoco un poeta de profesión, tienen en su mente tantas letras de amor. Si eres tú, que con tu sonrisa das inspiración, que con tu mirada haces que el hombre viva o muera. Todo se debe a tu grandeza, al poderío de tu eterna majestad. Manos la excelencia, haces que todo esté en su sitio y que el mundo pueda girar. Y cada especie tiene su hábitat, el hombre en la tierra, el pez en el mar. El cielo es para aquellos que vuelan. Y cada astro tiene su lugar,
y a tu palabra obedecen igual, no se mueven hasta que lo quieras. Si eres tú quien calma el viento en la tempestad, quien hace que todo se deshaga o permanezca, todo se debe a tu grandeza, al poderío de tu eterno majestad, y de tus manos la excelencia, haces que todo esté en su sitio y que el mundo pueda girar. Todo se debe a tu grandeza, al poderío de tu eterna majestad, y de tus manos la excelencia, haces que todo esté en su sitio y que el mundo pueda girar. A todo el que se pueda poner de rodillas, le voy a invitar a que se ponga de rodillas para orar. Bendito Dios triuno, gracias porque tú nos has traído a este templo. Gracias porque nos has dado la salud, nos has dado la vida. Y en esta mañana te damos gracias porque hemos devuelto la parte que te corresponde, el 10%. Y gracias, Señor, porque has puesto en nuestros corazones también ofrendar. Y ahora, Señor, te agradecemos por la salud que nos has dado, por el trabajo que nos has mantenido. Y en esta hora especial, Señor, te quiero pedir porque alguno tal vez de mis hermanos tenga congoja de espíritu. Tal vez esté triste, desanimado, o venga con algún pesar desconocido para mí dentro de su corazón, pero es conocido para ti. En esta hora te suplico, Señor, que tú puedas poner paz y tranquilidad en ese corazón para que sea Él un instrumento para recibir la palabra de Cristo Jesús. En esta hora también te suplicamos por el doctor Jorge Rico, que mientras Él trace su palabra, Él y todos nosotros seamos llenos de tu Santo Espíritu, para que sigamos vivificados por la presencia de Él en este lugar. Nuevamente te agradecemos por todas tus múltiples bendiciones, físicas, mentales, emocionales, económicas que hemos recibido. Y en esta hora, Señor, agradecemos que tú que quedes con nosotros por todo el resto de nuestras vidas, hasta el día en que tú vengas. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a cantar con gozo la historia de la redención.
Himno número 302. Grato es contar la historia. Grato es contar la historia de celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia y tema ya en la gloria será esa la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más sabia, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay que nunca oyó que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será saciar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que placentera es, y es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que canto, oíd con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será saciar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor, y cuanto allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será saciar la historia de Cristo y de su amor. Amén.
gozo y regocijo. Invoca esta mañana el nombre de Jesús. De Jesús el nombre invoca, heredero del dolor. Dulce hará tu amarga copa con el néctar de su amor. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial es Jesús el Salvador. Amén. Para terminar, alabando el nombre de Dios, recordemos que Él es nuestra roca, la roca de la eternidad. Fuiste abierta para mí, ser mi escondedero fiel. Solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual llamado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, salvación podré gozar. Mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder a tu justo tribunal, ser mi escondedero fiel, roca de la eternidad. ¿Se sienten bendecidos, hermanos? Gloria a Dios. La palabra del Señor me dice en esta mañana, allá en San Juan capítulo 11, y quiero leer el versículo 25, nuestra lectura bíblica. En este momento, Jesús le dijo a ella: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Cuál fue la respuesta? Vivirá. Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre,
venimos en esta mañana delante de ti. Queremos agradecerte porque tú eres un Dios maravilloso, nos has dirigido, nos has sostenido y permite que seamos bendecidos también aquí en tu santo templo por medio de la música, por medio de la oración, por medio del estudio de tu santa palabra. Te ruego de manera especial que al abrirla una vez más, tú seas a través de tu Espíritu el que nos dirijas, nos aclares y a la misma vez nos instruyas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, feliz sábado. A ver, me parece que usted, you can do better than that. Ustedes pueden hacer un poquito mejor que eso. Feliz sábado. ¿Cómo están todos? Gloria a Dios. Let us not forget, no nos olvidemos, servimos a un Dios vivo. We're serving a living God, don't we? Y si servimos a un Dios vivo que está en el cielo, how should the church be down here on earth? ¿Cómo debe estar aquí la iglesia en la tierra? Debe ser una iglesia viva también, ¿verdad? Así que, gloria a Dios. Hermanos, en este día, o en este fin de semana, o en esta semana, el mundo cristiano está celebrando o recordando lo que hace cerca de 2000 años atrás, o 2000 años pasaditos atrás, sucedió. Es más, la Biblia, la palabra de Dios, lo registra dentro del Evangelio de según San Juan, como que lo que estaba aconteciendo en ese sábado, en donde Jesús, o cuando Jesús muere, es sepultado y luego resucita, ese sábado de manera especial, el Evangelio de Juan lo llama el gran día del sábado. ¿Lo han notado ustedes? Si a ustedes les interesase saber la palabra que aparece traducida como el gran día del sábado, el término griego que utilizó Juan es sabatón. Así que si en algún momento alguien le dice happy sabatón, entienda que le está diciendo feliz gran día del sábado. En aquella época, dos cosas acontecieron en el mismo día. Número uno, era el día del sábado, séptimo día de la semana. Pero número dos, se estaba celebrando la fiesta de los panes ácimos, que también era considerada un sábado. Dos sábados cayeron en la misma fecha. Así que no era cualquier sábado, era un sábado especial. A más de ello, si le quisiera usted agregar, ¿cómo estaba Jesús en ese momento? ¿Se acuerdan? Jesús estaba ¿qué? Descansando ¿en dónde? En el sepulcro. Exactamente. Y lo hacía por usted y lo hacía por mí. Gloria a Dios. En este día, hermanos, estamos celebrando, recordando, uniéndonos a ese sentir del mundo cristiano, pero no lo queremos hacer solamente en forma tradicional. Esta mañana comenzó la actividad del pageant, el recordatorio de la muerte y resurrección, la pasión de Jesús, en inglés, ahí en el campus de la universidad. Continuará hoy en la tarde, pero no nos olvidemos que también tenemos dos secciones que van a ser en español. Una a las 2 y una a las 5 de la tarde. No se olviden de llevar visitas, personas que todavía no lo han visto. Y si usted lleva visitas, a la salida del programa hispano, cuando termine ya la escena de la resurrección, a la salida de la iglesia americana, hay una mesa donde nuestros directores de obra misionera de nuestra iglesia tienen un obsequio para esas visitas. Llévenlos por esa mesa para que reciban un pequeño recordatorio de este evento, un recordatorio que a la misma vez puede ayudarles a ellos una vez más a tener fresca en su mente la idea de que Jesús vino, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Vayamos a la palabra del Señor en esta mañana. Cuando hablamos de la pasión de Jesús, estamos hablando de un evento que Jesús no solamente experimentó. We are also talking about an event that was illustrated through other events. Estamos hablando de un evento que también fue ilustrado a través de otros eventos.
When you look at the scriptures, cuando ustedes leen la escritura, ustedes van a encontrar allí que Jesús hizo muchos milagros. He made a lot of miracles de diferente naturaleza. Sin embargo, cuando Jesús realiza sus milagros, He just doesn't make miracles for the sake of showing some divine power. Él no solamente hace milagros para presentar un poder divino de alguna naturaleza. When He makes those miracles, there is a purpose for that. Hay un propósito por ellos. Y los autores del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios, they were very selective, okay, in choosing what miracles they will be recording in their gospels. So, los autores del Nuevo Testamento fueron bien selectivos al poder ellos escoger los milagros que iban a registrar en la palabra. 3 de ellos quisiera mencionar en esta mañana. Y quiero invitarlos para que ustedes me acompañen en sus Biblias. 3 pasajes para que ustedes de alguna manera las separen en sus Biblias, bien sea utilizando 3 deditos, bien sea una reglita, cualquier cosa que usted tenga allí. Primer pasaje aparece en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2. The first one is in Mark, chapter 2. El segundo pasaje aparece registrado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7. The second one is found in Luke, chapter 7. Y el tercer pasaje aparece registrado en San Juan, capítulo 11. And the third one is in John, chapter 11. Así que 3 capítulos en sus Biblias. Marcos 2, Lucas 7 y San Juan 11. ¿Qué tienen esos pasajes en común para cada uno de nosotros que nos ayuda a nosotros a entender más ampliamente qué es lo que ocurrió y por qué Jesús lo experimentó en este fin de semana, unos 2000 años atrás? El primer evento, vayamos a San Marcos, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2, versículo 22 en adelante. San Marcos, capítulo 2, versículo 22 en adelante. We got the story of Jesus who is going through the crowds. Tenemos la historia de Jesús que se está moviendo en medio de las multitudes. He is teaching. He is also working with people. Está enseñando, trabajando con la gente. But then you have someone who approached Jesus at that moment. Tienen a alguien que abordó a Jesús en ese momento. Y eso aparece en el versículo capítulo 2 de San Marcos. Perdón, capítulo 5, discúlpeme. Capítulo 5 de San Marcos, verso 22. Qué pena con ustedes. Capítulo 5 de San Marcos, verso 22. Me dice la Escritura que estando Jesús en medio de las gentes, vino uno de los príncipes de la sinagoga, cuyo nombre era Jairo. Y viéndolo, cayó a sus pies. Ahora, noten ustedes, para que este hombre, siendo príncipe de la sinagoga, viendo a Jesús, cayese a los pies de Jesús, él tenía que haber reconocido algo en Jesús. ¿Ok? No solamente él viene de la noche a la mañana delante de Jesús y cae delante de él solamente para pedir un favor. He must have acknowledged something about Jesus. ¿Ok? Tuvo que haber reconocido algo acerca de Jesús. Verso 23, le rogaba a él mucho diciendo, mi hija. Ahora no sé, noten ustedes la traducción que aparece allí en sus pantallas. Si usted lo quisiera traducir literalmente, él dice, mi hija tiene lo último. En otras palabras, mi hija está por morir. Está ya en lo último de lo último. Ven, coloca tu mano en ella para que sea sana y viva. Ahora bien, si este hombre viene a Jesús para rogarle a él de que coloque su mano, no haga nada más, sino que coloque su mano e inmediatamente él cree que ella va a ser sana y va a vivir, he must have known something about Jesus, he must have seen something in Jesus. Él tuvo que haber encontrado algo en Jesús, tuvo que haber visto algo en Jesús que permitió que desarrollara esa confianza.
Ahora, noten lo que hace Jesús. Porque Jesús a veces no responde tan pronto le pedimos. Yo no sé si en algún momento usted se ha sentido en un momento de necesidad extrema y le ha pedido a Jesús y como que ha sentido que Él no le ha contestado. ¿Se ha sentido usted en algún momento de esa manera? You know, sometimes He doesn't answer right away. Algunas veces Él no responde inmediatamente. He doesn't do it just because, he just doesn't do it only because He doesn't listen to us. Él no lo hace solamente porque no nos escucha. He wants to build our trust in Him. Él quiere que nosotros podamos fortalecer nuestra confianza en Él. Así que ahora Jesús le dice a este hombre en el versículo siguiente, Jesús le dice en el versículo siguiente, que Él va con él. Él fue. Pero ¿qué sucede? Mientras Jesús iba, ¿qué ocurre? La multitud está apretando a Jesús y en medio de esa multitud se le acerca una mujer que tenía un problema de años. Sufría de un flujo de sangre por años y esta mujer se le acerca por detrás pensando en su mente, si tan solo toco un borde de la vestimenta de él, seré sana. Y cuando Jesús va caminando, esta mujer toca el borde de la vestimenta de Jesús, es sana y empieza a ausentarse como quien no quiere la cosa. Y Jesús, sabiendo que tiene una cita con la hija de Jairo y sabiendo que ella está en los últimos momentos, Él toma el tiempo, se detiene para reconocer lo que esta mujer ha hecho. Ahora, no sé si en algún momento usted se ha sentido como Jairo, sabiendo que su hija está en los últimos momentos, que en este momento time is of the essence, el tiempo es lo más esencial en ese momento, y ve a Jesús que se detiene cuando debería estar apurándose. No sé cómo usted se sentiría. ¿Le gustaría tomar a Jesús y alarlo? ¿Moverlo? ¿O let him take his time? ¿O dejarlo que él se tome el tiempo? Yo no sé qué estaba pasando por la mente de este hombre. Pero solamente la escritura me dice a mí, en el verso 35, que mientras estaba hablando, vinieron de la casa del príncipe de la sinagoga, diciéndole, tu hija falleció, tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro. Ahora, ¿qué pasó por la mente de ese hombre? No sé. Frustración, quizás, desespero, de pronto, rabia, a lo mejor. No sabemos qué pudo haber pasado por la mente de ese hombre. Pero Jesús, que en ese momento, He is working His faith through, quien está trabajando con la fe de este hombre, helping him build trust in Him, ayudándolo para que él pueda entonces desarrollar fe en él. Note lo que Jesús le dice, verso 36. Pero Jesús, escuchando la palabra que le había sido dicha, le dice al príncipe de la sinagoga, no temas, solo que, solo cree. Was that sufficient for that man at that moment? ¿Habría sido suficiente para ese hombre en ese momento? No sé. Pero la palabra me dice a mí que Jesús en ese momento le estaba ayudando al hombre a entender, it's not in your time, it is in my time. No es en tu tiempo, es en mi tiempo. It's not in your terms, it's in my terms. No es en tus términos, sino en mis términos. Dios no obra cuando nosotros inmediatamente hablamos. Dios obra cuando Él ve que sea necesario y conveniente para nosotros. This is our God. And He does it because He wants to build you up spiritually. Y Él lo hace porque Él quiere edificarlo, fortalecerlo espiritualmente. Así que entonces, en el verso 37, me dice a mí
que Jesús llega a la casa de este hombre, no dejó que ninguno de los que le estaban siguiendo entrase, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y viniendo entonces hacia la casa del príncipe de la sinagoga, viendo todo el alborozo que había allí en ese momento, el lloro y que estaban tocando flautas y con gran alboroto, verso 39 me dice a mí, entrando, él les dice a la gente que está allí, ¿por qué os alborotáis y lloráis? Ahora eso es fácil decirlo para alguien que no ha perdido una hija. Right? Es fácil decir, confía en Dios, cuando el que ha perdido es otro, no es uno. Sin embargo, Jesús en ese momento le dice a ellos, ¿por qué estáis llorando y alborotados? La niña no ha muerto, sino que ¿qué? Descansa. Ahora, este concepto del descanso o este concepto de dormir no es algo nuevo que Jesús está preparando o presentando aquí en el Nuevo Testamento. Este es un concepto que ya desde la antigüedad se había presentado en la Escritura. Cuando usted va a la historia de los reyes, usted va a encontrar que usualmente aparece que este rey durmió con sus padres. O este otro rey durmió con sus padres. En otras palabras, Dios compara el sueño o el dormir con la muerte porque sencillamente es un estado temporal. No es algo permanente. Gloria a Dios. Porque nos dice a nosotros que cualquier pérdida que experimentemos no es una pérdida permanente, es una pérdida temporal. We can be reunited. Podemos ser reunidos una vez más. Así que entonces, la Escritura me dice a mí que entonces a partir del versículo 40, algunos se rieron, se burlaron. Jesús entonces lo sacó y tomando solamente al padre de la niña, a la madre y a los que estaban con él, entraron donde estaba la criatura, tomando la mano de la criatura o de la niña, le dice a ella, Talitha Kumi, lo cual quiere decir, traducido, niña, a ti te digo, levántate. Ahora, la Escritura me dice a mí, cuando usted va a leer la historia que también registra Lucas sobre este mismo episodio, Lucas me dice a mí que esta era la única hija de Jairo. It was his unique daughter, his unique child. Aparentemente Jairo no tenía otros hijos. Así que al tener la única y perderla, significaba mucho más. Y ahora Jesús viene y la toma de la mano y le dice, levántate. Inmediatamente se levantó y caminaba y me dice a mí la edad, tenía 12 años de edad. Así que el poder de Jesús para dar vida se manifiesta en una criatura de 12 años de edad, recién ha muerto, está todavía sobre su cama, ni siquiera ha sido embalsamada, no ha sido preparada, y Jesús está dándole vida a esa persona. Recuerden, el que cree en Dios, todo es posible. Y la muchacha se levantó. Notemos el segundo episodio, o la segunda historia. Acompáñenme. Vayamos al libro de Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11 en adelante. Me dice la palabra del Señor a mí, que aconteció que mientras iba hacia la ciudad
que se llamaba Naín, juntamente iba él con sus discípulos y también mucha multitud. Pero luego el versículo 12 me dice a mí que como se acercó a la puerta de la ciudad, a la entrada de la ciudad, vio una procesión funeral, llevaban el féretro o la camilla, un muerto sobre la camilla, y noten que Lucas una vez más me dice a mí que este era el hijo único de esta madre que también era viuda. Ahora, la hija de Jairo era única y ahora el hijo de la viuda de Naín era el único. Y la multitud era suficiente, la que estaba con ella. Versículo 13. Y ahí es donde empiezo a conocer un poco mejor a Jesús, porque Jesús no es ajeno a nuestra condición. Jesús no nos puede ver a nosotros en dificultad e ignorarlo o pasarlo por alto. El versículo siguiente me dice a mí que viéndola, el Señor fue lleno a misericordia por ella y le dijo: no llores. Ahora, nuevamente recuerden, es fácil decir no llores cuando la persona no ha perdido nada. Cuando ha perdido algo, no es tan fácil decirlo. Y en el versículo 14, después de que le dice a ella, no llores, infundiéndole esperanza a esta mujer, el verso 14 me dice a mí que Jesús entonces se aproximó o abordó el féretro, lo tocó, y los que entonces lo llevaban se quedaron de pie, y él le dice al joven: a ti te digo, ¿qué más? Levántate. Le dijo a la hija de Jairo, levántate, y ahora le dice al hijo de la viuda de Naín, levántate. La palabra de Dios me dice a mí que el muerto se sentó. Ahora, ¿cómo fue eso? Solamente ustedes imagínense a todos los que llevaban cargando la camilla, ya iban camino para el cementerio, se quedan ellos parados con la camilla sobre los hombros. Jesús toca la camilla y luego le dice al que está acostado sobre la camilla, al difunto le dice, levántate, y el difunto entonces se sienta en la camilla. Now, figure that out yourself, okay? Piensen ustedes por un momento, ¿cómo se habrán sentido los que cargaban esa camilla en primer lugar? Okay? How did they feel about it? Oops, what's going on over here? Okay? En segundo lugar, pónganse ustedes a ver a la multitud que venían apoyando a esta pobre mujer. How did they feel about that? ¿Cómo ellos se sentían al respecto? Ahora, entiendan un poquito más aquí. Si el caso de Jairo era un caso un tanto desesperante porque estaba perdiendo a su única hija, la única que tenía en toda su familia, just imagine the case of this woman. Jairo al menos era príncipe de la sinagoga, era judío y su hija era judía. Pero esta mujer, por contexto, no se cree que era judía. La ciudad de Naín o el pueblo de Naín se encontraba al norte de Palestina, se encontraba al norte de Galilea. No era normalmente o tradicionalmente un territorio judío. Así que ahora Jesús va a resucitar a uno que no es judío. De pronto lo llamarían gentil, de pronto lo llamarían pagano, I don't know. Pero en segundo lugar, I want you to know this. Yo quiero que ustedes sepan lo siguiente.
el caso era más desesperante con esta mujer viuda que lo que era con Jairo. Why is this? ¿Por qué razón? Porque esta mujer no solamente era pagana o gentil, sino que a la misma vez era su único hijo. Esta mujer era viuda. So her means of subsistence, support, was gone. La única fuente que ella tenía para sostenimiento, apoyo, se le había muerto. Prácticamente en esa condición, en aquella época, las mujeres estaban condenadas a morir porque era viuda y no tenía un hijo varón que la apoyara. So just imagine what was going on through the mind of this woman. Solamente imagínense lo que estaba pasando por la mente de esta mujer que llevaba a su hijo al cementerio y sabiendo que al regresar ella no tenía nada más. She had nothing else. Me dice la escritura que la palabra de Dios en el verso 15, este joven se sentó, el muerto se sentó, comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Y todos sintieron un gran temor o tomaron un gran temor, glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y salió la palabra por toda Judea y todas las regiones alrededores. Dios había visitado a ese pueblo. Hermanos, Dios nos visita a nosotros también continuamente. Así que tenemos a Jesús resucitando a una niña de 12 años, recién fallecida, todavía en su casa, todavía sobre su cama. Jesús resucita a un joven ya mayor y este ya ha sido embalsamado. Este va camino para el cementerio. What do we see here? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? I don't know about you, yo no sé ustedes, pero lo que yo estoy viendo es que el poder de Jesús es tan fuerte para levantar a uno recién muerto como también a uno que ya va camino para el cementerio. Don't you see it that way? ¿No lo ven ustedes de esa manera? Y si Jesús tiene poder para ello, ¿no tendrá poder también para ayudarnos en nuestras necesidades diarias? That's my Christ. Ese es mi Cristo. Vayamos al tercer caso. En esta ocasión, el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 11. La historia, me imagino que es bastante conocida por ustedes. Lázaro, sus hermanas, Betania y todo lo que rodea la historia. La Escritura me dice a mí que Lázaro, quien era de Betania, de la aldea de Betania, estaba enfermo. Marta y María, sus hermanas. Y entonces esta María, hermana de Lázaro, me dice el versículo 2, fue aquella que un día fue y ungió los pies de Jesús y secó sus pies con sus cabellos. ¿Han leído la historia? O sea que aparentemente esta María era una que había pasado por una experiencia bastante difícil en su vida, había caído bajo en su vida. Y ahora ella, en agradecimiento al Señor, unge sus pies, seca con sus cabellos sus pies, y ahora ella confía en el Señor. Me dice la Escritura que estando enfermo,
En el verso 3, sus hermanas enviaron delegación, mensajero, para que llamasen al Señor. Y el mensaje era: he aquí, el que amas está enfermo. Ese es el mensaje. Ahora, no sé exactamente por qué ellas dijeron: el que tú amas está enfermo. No obstante, está mostrando que Jesús y esta familia tenían una relación bastante estrecha. Jesús los apreciaba mucho a ellos y ellos también a él. Y entonces, no sé si alguien los llama a ustedes a la medianoche para decirles: por favor, vengan a mi casa, mi hijo está enfermo, apóyenme, oren por mí. No sé cuántos de ustedes dirían: sí, yo voy, o cuántos de ustedes dirían: vamos a estar orando, y regresa otra vez para la cama. No sé. Pero en ese momento Jesús, al recibir el mensaje, en lugar de Jesús correr inmediatamente para Betania, Jesús se detiene. Jesús se detiene. Y me dice la Escritura que Jesús dice en el verso siguiente, en el 4, esta enfermedad no es enfermedad de muerte. Pero Jesús se detiene por dos razones. Si usted lee allí en el versículo 4, en primer lugar, esto sería una oportunidad de Jesús para glorificar a Dios. Y en segundo lugar, esta sería una oportunidad para que el Hijo de Dios también fuese glorificado. En otras palabras, la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro sería el milagro supremo que el Señor presentaría acerca de Dios, acerca de Él, acerca de todo su ministerio en favor de la raza humana. So, he decided just to linger a little bit. En el verso 6, la Escritura me dice a mí que como él escuchó que estaba enfermo, entonces permaneció en el lugar 2 días más. Y después entonces le dice a sus discípulos: vayamos una vez más o nuevamente a Judea. Ahora, ¿qué hay con este Lázaro? Porque en el verso 11, cuando Jesús va camino hacia Betania, Jesús le dice a sus discípulos: Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy para despertarlo. Entonces los discípulos dijeron: si duerme, estará bien, no hay ningún problema. Sin embargo, Jesús ampliamente o abiertamente dice: Lázaro ha muerto y voy a despertarlo. Ahora, cuando venimos nosotros al milagro, vamos a leer a partir del verso 20 en adelante que las hermanas escuchan que Jesús viene. La primera sale al encuentro, la otra se queda atrás, no se percató en el momento o no se enteró en el momento de que Jesús venía. Así que la primera va al encuentro de Jesús. Y entonces ella le dice a Jesús: Señor, verso 21, si hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué? No había muerto. Ahora, aparentemente, estas dos hermanas confiaban en el poder de Jesús para levantarlo de su enfermedad. Pero me parece a mí, no sé cómo ustedes ven el relato bíblico, como que ellas todavía no habían experimentado el poder de Jesús para resucitar. So they were happy he came, but in their minds, it might have been a little bit too late. Estaban contentas de que habían venido, pero en sus mentes de pronto, quizás fue un poco tarde ya. Así que entonces,
Jesús le responde a ella, verso 23, resucitará tu hermano. ¿Sí? En el día postrero la resurrección. Y esta es la parte que me gusta de Jesús. Jesús le dijo a ella, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muriese, ¿qué más? Vivirá. I am the resurrection and the life. O sea, en Jesús no solamente hay poder para restaurar, para sanar, en Jesús hay poder para dar vida. He is the life giver. Él es el que da la vida. He is the one who created us all. Él fue el que nos hizo a nosotros. He can give life to anyone, anytime. Le puede dar vida a cualquiera en cualquier momento. You don't sound too convincing to me. No me suena como que están muy convencidos ustedes. Do you really believe that? ¿Verdaderamente lo creen o no lo creen? Amén. Glorifiquemos a Dios, hermanos. Porque en Él hay poder más allá de lo que ustedes y yo podamos imaginarnos o podamos pensar. Así que entonces viene la otra hermana, se entera de que Jesús ha venido, le da el mismo sermón a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, y Jesús tiene que devolverle el mismo sermón que le dijo a la hermana. It's kind of an exchange of message. Como que están intercambiando los mensajes allí. Y entonces, cuando venimos al versículo 39, Jesús se siente triste, ofuscado quizás. Y en el verso 39 Jesús dice, quitad la piedra. Ahora, ¿hasta qué punto ellas creían que Jesús tenía poder para resucitar? Just notice the following statement. Note la siguiente declaración. Cuando Él dice, quitar la piedra, le dicen a Él, le dice a la hermana, Señor, ya que, ya hiede, huele. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Porque lleva ¿qué? 4 días. Y ahora Jesús tiene que repetirle el sermón. No te dije que si creyeses verás la gloria de Dios. And I don't know what she responded. Yo no sé qué fue lo que ella respondió. I don't even know whether she nodded or not. No sé si inclusive ella movió el rostro o no. I don't know. No sé. Pero la palabra de Dios me dice a mí que Él volvió a decir, quita pues la roca. Quitaron la roca. Y ahora Jesús, levantando sus ojos, dice, Padre, te agradezco porque me escuchas. Aunque yo sé que tú siempre me escuchas. Pero por la multitud o por causa de la multitud que está aquí de pie, lo digo, para que creyesen que tú me enviaste. Y diciendo estas cosas, en voz alta, clamó, Lázaro, come forth. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Tuvo que haber sido un momento donde las personas posiblemente quedaron completamente estupefactas. ¿What? ¿Qué ha pasado? 4 días en el sepulcro, se está descomponiendo su cuerpo, el cuerpo ya está oliendo a mal, y ahora Jesús mueve la roca y sale vivo. I don't know what might have gone through the minds of those people. This is what I know. Esto es lo que yo sé. Jesús levantó a una niña recién muerta de su cama. Jesús levantó a un joven
ya había sido embalsamado, iba camino para el cementerio con su palabra. Y ahora Jesús levanta a uno que había sido enterrado 4 días atrás en estado de descomposición, y este sale vivo de la tumba. What do you know about this Jesus? ¿Qué ustedes saben de este Jesús? No hay poder que restrinja a nuestro Señor. We serve a living God. Nosotros servimos a un Dios vivo. And that living God, y ese Dios vivo, is available to us. Y está disponible a cada uno de nosotros. No necesitamos esperar a que alguien fallezca dentro de nuestra familia para buscar al Señor. Just come now to Jesus Christ. Vengan ahora a Jesús. Dice el dicho, come as you are. Vengan como están. Pero a la misma vez, do not stay as you are. No se queden como están. Si vienen a Jesús, aceptan a Jesús, sienten que Jesús los ha perdonado, transformen sus vidas, cambien sus vidas, y Jesús vivirá en su corazón. Los levantará, los sostendrá. Y aunque no les resuelva todos los problemas todo el tiempo, Jesús los va a sostener. ¿Saben por qué? Porque Él no necesariamente resuelve todo el tiempo. De lo contrario, our faith and our character will not develop, will not strengthen. De lo contrario, nuestro carácter y nuestra fe no se desarrolla ni se fortalece. Es en momentos de dificultad cuando clamamos al cielo y podemos encontrar fortaleza de parte del Señor. Hermano, hermana, usted ha venido en esta mañana aquí para adorar a Dios. Joven que me escucha, usted ha venido esta mañana también para adorar a Dios. Ustedes que me están viendo desde la red social del internet, me está escuchando porque también desea sentir confianza en el Señor. En esta mañana yo quiero invitarlo a usted para que no solamente diga yo creo en el Señor, sino para que también usted viva esa fe en el Señor. ¿Creen que Jesús puede obrar en sus vidas? Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Dios me lo sostenga y que lo siga dirigiendo. Es mi oración. Dios los bendiga. La tumba le encerró, Cristo bendito, el alba ya esperó, Cristo el Señor, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Ha vencido a la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó,
resucitó, ha vencido a la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Que en este día no solamente lo recordamos, lo celebramos, sino que también, Padre Santo, fortalecemos nuestra fe. Bendice a cada uno de los presentes. Al regresar a nuestros hogares, llévanos con bien y con tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias.